¿Qué tal? ¿Cómo vamos con toda esta creación de la marca de identidad? Y hoy, en este capítulo, se va a dividir en dos partes. Está un poco intenso, pero en mi opinión, si te vas a quedar con algo, quédate con estos módulos que espero te sirvan tanto como cuando yo los apliqué y los comparto a mis clientes, y te lo prometo que me dicen: Nani, esto es algo que se debería de difundir más. Y es la identidad. Vas a decir, otra vez, Ani, ya me doy la identidad, el branding. No, no, no. Ahora vamos a hablar de la identidad intangible de tu marca. ¿En qué cree? ¿Cuál es su filosofía? Todo eso que de pronto, como seres humanos, ni nosotros nos damos el tiempo de definir nuestra propia filosofía de vida, ¿no? Y queremos definirla de una empresa, pues desde ahí estamos mal. Y hoy justo yo te quiero poner el ejemplo de los seres humanos. Los seres humanos, todos tenemos a alguien que hemos conocido que físicamente es un bombón, ¿no? O es guapísima y la ves y dices, se me cae la baba. Pero por dentro no son tan bellos, ¿no? O sea, no tienen como esta parte que dices, sí, guapísima, guapísimo, pero qué bárbaro el veneno que trae dentro, ¿no? Y lo mismo pasa con las marcas. Hay marcas que invierten tanto en un branding, lo que ya vimos, un nombre increíble, pero que están vacías, que no tienen un propósito, que no hay nada intangible, no hay nada, una creencia que abrace y que literalmente impulse a la marca. Y esto también pasa con equipos de trabajo. Me ha tocado ir con empresas grandísimas, ya súper posicionadas, y les digo, ¿y cuál es la filosofía? ¿En qué creen? El propósito. Y vamos a empezar con la primera parte, que es importantísimo. Misión, visión y valores. Qué aburrido, y a mí me da flojera cada que escucho esas palabras. Perdón, pero es cierto. Se ha utilizado de tan mala manera crear misiones, visiones y valores. Y no me digas que no, cuando estabas en el colegio o en la universidad y te decía la maestra, la primera parte va a ser tu entrega de misión, visión y valores, decías, yes. Copiabas, pegabas y decías, ahí está. ¿Cómo vas a copiar una misión? ¿Cómo vas a copiar una identidad? Y desde ahí es a donde quiero que vayas. Yo soy la policía de la identidad, donde justo siempre llego y les digo, a ver, ¿por qué copiarías el propósito o la misión de alguien más? ¿Por qué no te estás dando la oportunidad de crear algo en lo que tú crees y lo que la marca también va a proyectar? Vas a decir, no, ni a mí eso no quiero, no me funciona, no creo nada de eso. Pues aunque no lo creas, el mundo hoy está cambiando. ¿Qué tal los ejemplos, los comerciales del Super Bowl? Este año, fíjate cómo ya no hablaban de un compra, compra, compra y soy el mejor. Ya hablaban de un nosotros. Hoy las marcas necesitan proyectar y comunicar en lo que creen de una manera auténtica. Porque luego pasa eso mucho, ¿no? De que pues ahí contratas a alguien que te haga un escrito bien bonito y pues ahí se va. Entonces, lo que yo hoy vamos a ver es, necesito que te relajes. Si ahorita no estás en un buen momento, lo estás viendo ya cansado, ponle pausa y mejor me ves en un momento cuando tengas toda la energía. Quítame tu celular, cierra el WhatsApp, las redes sociales, porque este es un momento tú a tú que quiero tener contigo, ¿no? De preguntarte dos cosas. Y lo primero, antes de profundizar en los elementos y las herramientas, quiero que pienses en para qué haces las cosas. Y no un por qué. Un por qué siempre va a responder a una respuesta para la sociedad. ¿Por qué trabajas? ¿Por qué tienes un negocio? Pues porque tengo una familia, porque tengo que trabajar, porque me quiero independizar, porque quiero comprar mi coche, porque quiero ser talentoso, ¿no? Y quiero demostrarle al mundo y mostrar. Ok, pero es a alguien más. El para qué habla de un sentimiento. Cuando tienes un hobby, seguramente que haces, o la gente que hace ejercicio, siempre les digo, ¿para qué te levantas a las 5 de la mañana a correr? Y dice, porque se siente bien. Y ese se siente bien. Recuerda ese hobby o algo que haces que le dirías, lo podría hacer gratis. Es un sentimiento que hoy tienes que proyectar. Y te voy a explicar cómo funciona. Para empezar, misión, visión y valores son grandes elementos. Tristemente se han prostituido mucho. Como te decía, los hemos copiado, no les hemos dado la importancia. A mí me da risa que cuando vemos las misiones de empresas que hace 10 años no renovaron la misión, dice, misión, somos más o menos así. Somos una empresa familiar socialmente responsable dedicada a satisfacer a nuestros clientes con nuestros productos brindando la más alta calidad. Todos suenan a lo mismo.
¿Cuál es tu misión? ¿Cuál era la misión de 007? ¿Cuál era la misión de... Es inicio y fin. No es un somos, no es una pregunta de quién eres. Por eso es importante que profundicemos, incluso decir, ¿desde hace cuánto tengo la misma misión? ¿No? La visión igual. ¿Cuál es la visión? Ser la empresa líder en el sector de tu sector, brindando la más alta calidad. Todas suenan a lo mismo. Y aquí voy a detenerte para convencerte que es importantísimo. Como diseñadora de experiencias, yo te puedo decir que todo funciona a nivel subconsciente. Y ese pues ni idea va cómo anda funcionando, pero sí te voy a dar un tip. ¿Tú te acuerdas de experiencias que han marcado positivamente o negativamente de manera inmediata? Si yo te digo, acuérdate del mejor profesor que tuviste y del peor en toda tu vida. Y ahora acuérdate de todos los profesores promedio, desde kinder que has tenido hasta el nivel que hayas llegado. Te aseguro que vas a decir, no, pues ni idea. Si dices, no, ni el profesor no, acuérdate de las mejores personas y de las peores personas que has conocido. Ahora acuérdate de todo el mundonal de personas que has conocido, las personas promedio. No lo vas a hacer. Y para esta estrategia vamos a hablar de un propósito de transformación masiva, o lo que se denomina un Massive Transformative Purpose. Ese es el término correcto. A mí me hubiera encantado que me hubieran enseñado esto en la universidad. En lugar de decirme, a ver, crea una misión, una visión, unos valores, sino crea un propósito de transformación masiva. Y como su nombre lo dice, un propósito. El propósito es más allá de una misión. Tiene como este corazón dentro y decir, ¿cuál es mi propósito de vida? Si yo te digo, ¿cuál es tu propósito como esposo, como madre, como algo que tenga un vínculo, como hijo, como lo que tú quieras, ser humano, tiene algo más profundo en mi perspectiva, ¿no? A lo mejor tú dirás, no, Ani, a mí me encanta cómo suena la misión. Yo te invito a que hoy también, si tienes una misión, agregues ese propósito de transformación masiva. Transformación tiene que generar un cambio. Ya las empresas no es para hacerte más rico, ni ser más popular, ni ser el líder, porque hoy en día tenemos tanta competencia que muchas veces la forma, o yo creo que el mejor diferenciador es que nadie va a hacerlo de la forma en la que tú lo haces, ni nadie va a creer ni apasionarse de la misma forma en tu propósito. Y masiva, porque ya no nada más puede ser para ti, tiene que ser un cambio a tu sociedad, a tu comunidad y empezando a tu equipo interno, ¿eh? Entonces, vamos a ver el Golden Circle. Si nunca lo has escuchado, el círculo dorado es como una forma muy fácil de explicar por qué hoy tienes que empezar a comunicar desde un propósito. Vamos a enseñarte este pequeño videito de Simon Sinek, el que lo creó, y ya después volvemos. Corre video. How do you explain when things don't go as we assume? Or better, how do you explain when others are able to achieve things that seem to defy all of the assumptions? For example, why is Apple so innovative? Year after year after year after year, they're more innovative than all their competition. And yet they're just a computer company. They're just like everyone else. They have the same access to the same talent, the same agencies, the same consultants, the same media. Then why is it that they seem to have something different? Why is it that Martin Luther King led the civil rights movement? He wasn't the only man who suffered in a pre-civil rights America, and he certainly wasn't the only great orator of the day. Why him? And why is it that the Wright brothers were able to figure out controlled powered manned flight when there were certainly other teams who were better qualified, better funded, and they didn't achieve powered manned flight, and the Wright brothers beat them to it? There's something else at play here. About 3.5 years ago, I made a discovery, and this discovery profoundly changed my view on how I thought the world worked, and it even profoundly changed the way in which I operate in it. As it turns out, there's a pattern. As it turns out, all the great and inspiring leaders and organizations in the world, whether it's Apple or Martin Luther King or the Wright brothers, they all think, act, and communicate the exact same way, and it's the complete opposite to everyone else. All I did was codify it. And it's probably the world's simplest idea. I call it the golden circle. Why, how, what?
This little idea explains why some organizations and some leaders are able to inspire where others aren't. Let me define the terms really quickly. Every single person, every single organization on the planet knows what they do, 100%. Some know how they do it, whether you call it your differentiating value proposition or your proprietary process or your USP. But very, very few people or organizations know why they do what they do. And by why, I don't mean to make a profit. That's a result. It's always a result. By why, I mean what's your purpose? What's your cause? What's your belief? Why does your organization exist? Why do you get out of bed in the morning? And why should anyone care? Well, as a result, the way we think, the way we act, the way we communicate is from the outside in. It's obvious. We go from the clearest thing to the fuzziest thing. But the inspired leaders and the inspired organizations, regardless of their size, regardless of their industry, all think, act, and communicate from the inside out. Let me give you an example. I use Apple because they're easy to understand and everybody gets it. If Apple were like everyone else, a marketing message from them might sound like this. We make great computers. They're beautifully designed, simple to use, and user-friendly. Want to buy one? Meh. And that's how most of us communicate. That's how most marketing is done, that's how most sales is done, and that's how most of us communicate interpersonally. We say what we do, we say how we're different or how we better, and we expect some sort of behavior, a purchase, a vote, something like that. Here's our new law firm. We have the best lawyers with the biggest clients. We have, we always perform for our clients, do business with us. Here's our new car. It gets great gas mileage. It has, leather seats. Buy our car. But it's uninspiring. Here's how Apple actually communicates. Everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. We just happen to make great computers. Want to buy one? Totally different, right? You're ready to buy a computer from me. All I did was reverse the order of the information. What it proves to us is that people don't buy what you do, people buy why you do it. People don't buy what you do, they buy why you do it. ¿Qué tal? Te lo puse rapidito y ahora sí te lo voy a explicar bien ya en las palabras, porque a lo mejor vas a decir, está bien viejillo el video, pues imagínate desde hace cuánto lo está publicando. El Golden Circle justamente habla de eso. Comunicamos de la misma forma. Si hoy tengo a 5 empresas, vamos a poner, de zapatos y les digo, denme su pitch de venta, tranquilo, vamos a ver un pitch de venta más adelante, todas me van a decir lo que hacen y cómo lo hacen. Hola, ¿cómo estás? Mi marca se llama Zapatos Poderosos. ¿Y cómo lo hago? Con la mejor tecnología, el mejor precio, la suela autoadherible y dura. Ok, bien. ¿Qué pasa el siguiente? Hola, ¿cómo estás? Yo me llamo la marca de zapatos no sé, X. ¿Y qué es lo que haces? Pues ahora mi diseño es muchísimo mejor que el de él, porque el de él, ya eso no funciona. Y eso tu subconsciente lo atrae como, hemos escuchado tantas veces el hola, me llamo y mi empresa, y lo hago así, soy el más fregón, que te vas a ir, ¿se acuerdan? A la parte de experiencias, al cajón de los promedios. Empezando una conversación desde el centro, desde tu why, y no es lo mismo que llegues y que tu propósito, vamos a llamarle, sea creando pasos para el futuro, ¿no? Este eslogan más ambicioso, puedas decir, wow, hola, ¿cómo están? Yo tengo calzado Ani y el propósito de mi marca es dar pasos certeros en este tiempo de incertidumbre. Que tus zapatos, que nuestra marca te pueda ayudar en esos momentos donde sientes que te falta ese empujón, sientes que te falta esa seguridad. ¿Cómo lo hacemos? Creamos diseños únicos y exclusivos. Ahí ya empiezas. ¿Y qué soy? No es lo mismo. ¿Sí me explico? Piensa en tu sector y ve cómo la mayoría se comunica y te aseguro que todos lo siguen haciendo igual. Aquí están algunos ejemplos de propósitos de transformación masiva. Voy a tomar el más conocido, el de Google. Organizar la información del mundo. No habla de, hola, soy una plataforma tecnológica donde ni siquiera mete tecnología. Pinterest, ¿no? El catálogo de las ideas. No te dice ser la plataforma tecnológica con más alto, o la red social. TED, quien ha visto un TED, ideas que valen la pena ser difundidas. Para tener un TED no está fácil. Fíjate cómo un propósito incluso
va a hacer que también atraigas a personas a tu equipo que crean esa misma. Entonces, este es el primer elemento de identidad que no sale a la primera. Si lo tienes, increíble. Y ahí te va la fórmula que yo te recomiendo. Pon un verbo en gerundio. ¿Se acuerdan el gerundio? Ando y yendo. No es lo mismo estoy creando, estoy trascendiendo, estoy transformando a transformar, crear. ¿Sí me explico? Un verbo en gerundio. Hacia qué la actividad que quieres realizar y a quién se lo vas a dar. Masiva, ¿no? Propósito de transformación masiva. Ahí está. ¿Qué quieres hacer? El propósito en un verbo. Transformación. ¿Cómo va a ser ese cambio? ¿A qué lugar va a ser el cambio y a quién lo va a recibir? Ejemplo. Y te voy a decir por qué te va a servir. En Avenida 33, que es mi empresa de consultoría, el propósito es despertar el alma de las marcas. No tiene nada que ver con consultorías, Y cuando tienes un propósito, yo si el día de mañana me canso y digo, ya no quiero hacer esto, ya no quiero dar consultorías, ya no... Tengo algo que abraza mi marca y no se cae. Y voy a sacar un restaurante, probablemente una marca de tazas o electrodomésticos que van a tener el mismo propósito. No sé si me sigues hasta aquí. Quiero que uses la parte de, y si yo hubiera tenido un propósito, probablemente no hubiera entrado en una crisis tantas empresas. Te aseguro que le hubiera dado una forma de reinventarse mucho más concreta. Entonces, el primer elemento de identidad, ya teniendo tu nombre, tu branding, toda la parte es, ¿en qué creo? Y que se resume en una frase corta y concisa, no en un párrafo interminable que vas a colgar y nunca más vas a reinventar, que diga misión. Propósito de transformación masiva. Y atrévete a romper estigmas de crear algo bien para el mundo. No, métete y saca esa parte filosófica y profunda que sé que habita en ti, porque para ser creador de una marca tienes el potencial de crear un propósito igual de increíble que la marca que hoy estás creando. Número 2, la visión. Ya vimos. Si yo te digo, quédate viendo el mismo punto 10 años, ahí. Es más, volteen, quédense viendo este puntito, esta florecita de la A, de mi taza, 10 años. No te muevas, vela y vas a decir, y no parpadees. Porque una visión tiene que ser, ¿no? Ahí se queda. Las visiones, muchachos, yo les digo, ok, vamos a llamarle mejor una visualización. No quiero que me digas, ay, ya vas a empezar con tus temas, pues soy una brujita de cabecera, también así me conocen. ¿Qué es visualizarte? Visualizarte es no tener esa visión, decir, ser la empresa líder, no. Quiero que pienses cómo se sentiría que tu empresa generara tanto dinero. ¿Cómo va a sentirse? ¿A qué equipo quieres tener? Y que antes de tenerlo ya lo definas. El mejor consejo que a mí alguien me dio es, tú debes ya de sentirte una marca exitosa antes de tener una marca. Y este es un ejemplo, digo, ya muy personal, que digo, claro, yo tengo que creer que yo soy una consultora exitosa antes de salir y validarme hacia el mundo. Tengo que tener la certeza de que mi producto es exitoso, y lo mismo quiero invitarte a ti. Más allá de tener una visión, imprimirla, haz el ejercicio de visualizarte. Visualizarte de una manera, yo justamente les digo, realista. No quiero que ahí va a salir el soñador. Yo con el Ferrari, con 100... No, a ver, ya, realista. ¿En dónde estás parado? Y de aquí a un año, no te vayas a 10 años. No sabemos si va a llegar otra pandemia. No sabemos si la persona más importante de tu empresa va a poder dejar de contribuir. No sabemos si vas a tener que volver a hacer un recorte tan grande. No sabemos si vas a tener que cambiar de industria. Por eso quiero que te visualices a un corto tiempo. Sé realista en tu empresa. ¿Qué equipo quieres tener? Defínelo. ¿Cómo es tu equipo? Ni soy yo nada más. No importa. Define cómo sería tu equipo. Responsable, pon buena vibra, joven o inclusivo. ¿Cómo es tu equipo? ¿Cuánto estás ganando? ¿Tu rentabilidad? No tengo idea. Ok. ¿Cuánto quieres generar por mes? No para ti, para la empresa, ¿no? Tu punto, empieza cubriendo tu punto de equilibrio. ¿Cómo quieres que sean tus clientes? Luego lo vamos a ver en otra parte, pero es importante que tú definas. Porque luego te pasa que ya dices, oh, es que estos clientes son bien difíciles. Pues tú empieza a definir, a imaginar los clientes diciendo, wow, es el mejor
café que he probado, si tu empresa tienes una cafetería, wow, y que es el mejor video que he visto, si tu empresa se dedica a toda la industria audiovisual, wow, imagínate esos clientes satisfechos, visualízate. ¿Cómo se visualiza? Con los ojos cerrados, También quiero que hagas este ejercicio, escribas puntos iniciales, lo guardes en una hoja y lo veas en un año. Quiero que empieces también a creer y a tener fe. Fe quitándole el concepto religioso, no me quiero meter en esta parte, pero fe, tú tienes fe cuando llegas y te dicen, aquí está la clave del Wi-Fi, y no lo ves, pero dices, yo tengo fe que funciona. Lo mismo con tu marca. Sin antes haber visto, sin antes haber tenido tangible el resultado, tienes que creer en lo que todavía no llega. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Yo sé que estos capítulos son, es imposible, bueno, no es imposible, claro que es posible explicártelo tan rápido y sin saber quién está detrás de la cámara. Me encantaría aconsejarte específicamente en tu industria, pero lo que quiero terminar con este primer episodio es tiempo de generar propósitos que hablen más allá de un beneficio personal. Y es tiempo de empezar a poner el futuro también en tus manos, visualizándote económicamente en un tiempo realista, con un equipo, con tus clientes, con tu producto, a dónde quieres crecer. Aquí no hay límite. Y un tip que yo te doy es que puedes dibujarlo, puedes escribirlo, puedes anotarlo en tu diario, pero bájalo a algo tangible y visualízate cómo te sentirías con ese número, con tantos ceros en tu cuenta. ¿Cómo te sentirías con ese personal que no se queja, ese personal que no dice, no, pues eso está muy difícil? Con gente que realmente crea en tu marca. ¿Cómo? Pero la responsabilidad, acuérdate que es tuya. Primero tienes que empezar tú a definirlo para después poderlo proyectar. Y pues nos vemos en la siguiente parte para ver los otros elementos de identidad. Esto fue todo. Gracias.